Andy Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la República. Organizó y dio continuidad a este foro que empezó el año pasado y es un gusto que este año superó la asistencia. Cuéntenos un poquito cómo fue. Sí, efectivamente el año pasado yo conocía desde hace algún tiempo al ingeniero Carlos y también a Oscar, el expresidente, y con ellos nació esta necesidad de poder realizar un foro con la necesidad de que los expertos en la materia pudieran aportar la experiencia, sobre todo la sabiduría y el conocimiento técnico a la toma de decisiones de esta comisión en particular, que también hay que decirlo, esta comisión trabaja transversalmente con otras comisiones, ¿no? Entonces se toma la decisión de hacer el primer foro. Al término del primer foro se toma la decisión y se implementa que este foro, independientemente de quién sea el presidente de la federación, independientemente qué legislatura sea, quién sea el presidente de la comisión, este foro tiene que dar continuidad precisamente para que nosotros, los que tomamos la decisión en la Cámara de Senadores en temas tan importantes como el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial de la vivienda, tengamos un aval moral, técnico y científico, que son los ingenieros, los urbanistas, los arquitectos, quienes son profesionales de la materia. ¿Cuáles consideras que son los retos por los que atraviesa México hoy justamente en estos temas y cuáles deberían de ser las estrategias para los próximos 10 años? Evitar ocurrencias. Evitar ocurrencias. A mí me da tristeza, yo soy ingeniero, mecánico eléctrico, pero al final el pensamiento que tiene el ingeniero civil, cualquier rama de la ingeniería, lo compartimos. El evitar ocurrencias, porque muchas veces los ejercicios del gobierno son de ocurrencias porque llegó un tomador de decisiones, llámese presidente municipal, llámese gobernador o presidente de la república, y entonces a mí se me antoja hacer esto y lo voy a hacer, y como tengo 3 o 6 años, lo voy a hacer porque se va a buscar sin una planeación estratégica, sin tomar en cuenta a quienes saben y conocen del tema, y eso es lo que yo creo que es lo que más preocupa ahorita. Ahorita en la primera charla me llamó mucho la atención algo que decía quien dio la conferencia magistral, Francis de Barcelona, que decía: el desarrollo urbano nace en una vivienda y después en la colonia, no al revés. Y muchas veces creemos que el desarrollo urbano nace porque les hice un puente, entonces ya les hice el puente, entonces ¿cómo lleno alrededor? ¿Qué les pongo? No es cierto. Y entonces dejamos de pensar en otras cosas, ¿no? Y entonces andamos haciendo parches, que dónde voy a poner la escuela y que dónde voy a poner esto, y que muchas veces se cree que el desarrollo urbano es construcción de obra gris. Es una gran mentira. Eso es obra pública. Sí. Son cosas distintas. Pero la obra pública solamente es una parte de la ficha del dominó, o es una ficha del dominó que es el desarrollo urbano. Porque el desarrollo urbano no es obra gris, no es hacer una calle, una banqueta, un agua, un drenaje, no, es una parte de esta ficha o de este rompecabezas. El desarrollo urbano tiene que ver mucho con verdaderamente estructurar el tejido social. Claro, el desarrollo urbano es cómo me desarrollo. Yo ahorita platicaba con mi particular un tema. Se ha vuelto muy de moda la famosa frase de ser resiliente, ¿no? Y yo tengo como cierto choque con esa palabra, porque tal vez la palabra resiliencia dice que nos tenemos que acostumbrar a los cambios y adaptarnos a los cambios y demás. Y aquí yo tengo una molestia. ¿Por qué me tengo que adaptar a esos cambios o ser resiliente cuando el problema es del gobierno? O sea, entonces yo me voy a acostumbrar a que ahora tengo que caminar 3 cuadras para agarrar el transporte público porque al gobierno se le olvidó hacer esta. Entonces, tienes que ser resiliente para ir hasta allá. No. O sea, para eso está la planeación. Entonces, sí está muy de moda la palabra resiliente, de ponernos, pero no podemos entonces acostumbrarnos a los errores sistemáticos que cometemos el gobierno, que cometemos, me incluyo, ¿no? ¿Cómo debería ser el desarrollo urbano y cómo planearse las ciudades justo para que los ciudadanos verdaderamente las disfrutemos y no las suframos? Es un tema muy complejo,
Y para esto necesitamos ingenieros, urbanistas, arquitectos, un grupo integral de hombres y mujeres que puedan hacer una planeación integral. Yo como ingeniero puedo ver las cosas de una manera, Freddy como ingeniero civil puede verlas de otra manera, un urbanista de otra manera. Bueno, aquí el reto es cómo el gobierno tiene la capacidad y la sociedad civil organizada, colegios, federaciones, le obligan al gobierno, porque eso es lo que debemos hacer, obligar al gobierno a tener esa planeación integral. Creo que tenemos grandes problemas desde el andamiaje de cómo está construido el gobierno. Presupuestos anuales, ¿no? Que entonces el presidente dice, tengo de aquí al 31 de diciembre para podérmelo gastar. Ese es otro gran problema cuando no hemos pensado que esto lo tenemos que hacer presupuestos multianuales. Hoy que veíamos lo que en Barcelona están haciendo o en la zona metropolitana, no es un tema que se va a acabar en un año. Tiene una planeación a 15 años y en 3 años tú tienes que hacer cierto número de obras, pero el siguiente tiene que hacer otro cierto número de obras. El problema es que en México tenemos que empoderar a la sociedad civil, empoderarla al gobierno, porque el gobierno va y viene, pero quien se queda es el ciudadano. Son las federaciones, son los colegios. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Y el desarrollo urbano tiene que nacer, precisamente, como lo decía, esta definición que hoy me llamó mucho la atención, tiene razón, desde la colonia hacia afuera. No hemos planeado a cuántos metros tengo que tener de radio una escuela, ¿no? ¿A cuántos metros cuadrados de radio debo de tener metros el centro de salud, el parque? O sea, cuando yo como gobierno me preocupe en esta planeación y que la establezca como regla, no como ocurrencia. Eso es, ahí tenemos que hacer. Y la ley tiene que tener a eso. Si yo voy a construir un desarrollo urbano, bueno, en ese desarrollo urbano yo tengo que generar este aspecto de decir, a tantos metros lineales de radio, cualquier familia puede acceder a una escuela, a un hospital, a un parque, a un lugar de abastecimiento de comida, ¿no? En ese momento vamos a empezar a hacer una planeación realmente integral. Esto conlleva un transporte público no solamente eficiente. En México el 25% de los mexicanos tenemos el privilegio, así lo voy a decir, de andar en coche. El 75% anda en transporte público. Y entonces muchas veces los gobiernos trabajan para hacer obras ¿para quién? Para ese 25. Para ese 25 y no para ese 75. Nosotros podemos incidir, les platico, el foro anterior que tuvimos, a raíz de ese foro, un senador compañero de Nuevo León propuso una iniciativa que ya se aprobó. Precisamente por eso es la importancia, dice el dicho que cuando uno escucha tiene el riesgo a aprender, ¿no? Entonces estos foros es esto, es una escucha continua. Se propuso, por ejemplo, para el tema del agua, como regla, que los edificios mayores de 5 niveles ya van a deber de contar con infraestructura de captación de agua pluvial. Antes no existía, ¿no? Entonces, creo que estos tipos de foros nos ayudan. Y esto nos va a ayudar la federación a que podamos obligar a los estados a que empiecen a reglamentar los mínimos básicos de convivencia en el desarrollo urbano. Tenemos que partir de ahí. Los mínimos básicos de convivencia y desarrollo urbano. Para lo que ya está construido, pero también para lo que se va a construir. Porque no puede ser retroactivo. Entonces, tenemos que hacer los mínimos básicos. Y esto de decir, si vas a construir un entorno, en este entorno te debes... Muchas veces, también desde ahí está mal la ley. La ley le dice al desarrollador, déjame el 20% dependiendo del estado, el 10%, el 15% de área de donación, ¿no? Entonces te dejan el área de donación. ¿Y qué te dejan de área de donación? Como tú vas a construir con una densidad de población tanto, yo tengo un plan de desarrollo urbano integral, yo no necesito que me dejes una donación, necesito que crees que me dejes una escuela, porque para esa zona voy a necesitar una escuela para estos. O voy a necesitar un centro de salud, o voy a necesitar un parque, o un mercado. Pero tú lo vas a construir, desarrollador. Porque luego se lo dejan, le aventan la boleta al gobierno. Y ahí se quedan los terrenos. Y ahí se quedan y se convierten en baldíos. Y luego te dan la peña y te dan, ¿no?, lo más accidentado. Y hábilmente también, porque hay que reconocer, pues los desarrolladores no son damas de la caridad, ¿no?
Entonces, sí, digo, y perdón por los desarrolladores, conozco a muchos y también sé pues, que es un negocio, ¿no? Y ellos quieren ganar. El problema es que quieren ganar desmedidamente, sin darse cuenta que al final del día se está afectando el entorno. Es un tema de modificar algunas leyes. Recordemos, por ejemplo, en el tema del agua. La ley de aguas dice que tú no puedes captar más de cierto volumen de agua de lluvia porque tienes que dejar pasar para que lleguen los afluentes y lleguen al río, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tendremos que modificar porque históricamente en México jamás hemos hecho obras no solamente de captación, tenemos muchos años que no hacemos grandes obras de captación y dejamos ir toda esa agua en los buenos temporales de lluvia, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, esas obras de recarga. No nos hemos preocupado. Yo les decía hace un rato cómo países en Europa, a diferencia de nosotros en México, que privilegiamos la perforación de pozos para extracción de agua en aquellos años, en los 50, en los 60, 70, y otros países como Europa que nos llevan muchísimo más años entendieron que eso no era la solución y que la solución era la captación, la filtración. Bueno, pues el reciclaje de la reutilización y el saneamiento de la propia agua. A ver, las grandes ciudades de Europa no abastecen el agua de pozos profundos. Sí tienen sus baterías de pozos, pero ellos privilegian a la captación y la potabilizan, etcétera, etcétera, etcétera. En esos países tú puedes abrir el grifo y tomas agua, ¿no? Con la confianza y la seguridad que lo estás haciendo. En México, aunque hay una ley que dice que lo pudieras hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque también como autoridad no estamos al pendiente. Entonces, yo creo que es temas donde los propios expertos de la Federación tenemos que incidir en cambios de estas leyes y de reglamentos para poder, poco a poco, o a pasos agigantados, que yo creo que debe ser pasos agigantados, ya por hacer, hoy, por ejemplo, la Ciudad de México ya tenemos grandes problemas de agua, ¿no? El Cutzamala está al 13%. En una ciudad como no ha llovido y ahí no le podemos echar la culpa a nadie, pero como decías tú muy bien, y cuando llueve no ya sabemos qué hacer con el agua, ¿no? Pero es un tema de planeación. O sea, todo esto es tema de planeación. O sea, si regresamos es un tema de que nunca planeamos porque nunca pedimos opinión al experto, sino es un tema de ocurrencias. Yo soy el presidente y entonces quiero que me vean bonito cortando un listón. No. En la política este incentivo es perverso. Porque tú lo que quieres son aplausos y votos, aunque sean efímeros. Pero si hiciste una obra conscientemente que probablemente no te vas a dar el aplauso ahorita, sino vas a llevar 20 o 30 años, es un tema de educación también. De educación y también de nosotros los ciudadanos, de saber quién técnicamente tiene la posibilidad de acceder y realmente dar un cambio. Por eso yo creo, y hace rato que platicaba con Carlos, creo que tiene razón. Tenemos que obligar a los gobiernos estatales, municipales y federales, obligarlos en regla, por ley, que todos sí o sí, así sea un municipio de 1,000 habitantes, a la Ciudad de México, deben de contar por ley con un consejo consultivo de planeación. No tener mi oficina de planeación, porque a la oficina de planeación voy a poner al primo, al sobrino, al amigo, no. Un consejo consultivo que trascienda el tiempo, las administraciones, exactamente. Primero lo tenemos que hacer, no es problema hacerlo eficiente, primero tenemos que hacerle entender a los gobiernos que ellos son responsables, no los concesionarios del transporte. Doy un caso. Tenemos ciudades que si tú vas a un trayecto de 3 kilómetros son 10 pesos. Tenemos ciudades que si el trayecto son 10 kilómetros son 3 pesos. No sé si me explico. Tenemos que homologar primero. Y tenemos que tener nuestro plano y decir dónde está mi población y dónde están mis centros de trabajo. Para poder hacer eficaz, eficiente, cómodo y seguro un transporte público. Les pongo el caso, acabamos de aprobar en la comisión una ley donde estaremos obligando a todo el transporte público del país, a todo, sea de gobierno, sea concesionado, que tienen que contar con GPS, con cámara de videovigilancia y con monitor, con botón de pánico dentro de la unidad. O sea, tienes que dar los mínimos básicos.
Yo les digo que cuando la autoridad se pone en los zapatos del usuario, es cuando cambia esto. Si tú te subes al metro, vas a decir, ah, caray, sí es cierto. Si te subes al transporte, mira, nos podemos subir ahorita al Metrobús aquí de Reforma, ¿no? Está todo dar, vas con aire acondicionado. Aquí está bien, está muy padre, hasta turístico está, ¿no? El de 2 pisos. Pero vete a la estación de Chapultepec, donde hay un montón de combis, ahí súbete, y ahí es cuando dices, y que esta va a Pantitlán, y que esta va a Nesa, y que esta va... Ahí es cuando cambias. Eso es lo que tenemos que hacer en los tomadores de decisiones. Porque si no, híjole, no, yo veo muy difícil. Y más como está este andamiaje político aquí en México. Son necesarias. Es más, tendemos que ir hacia allá, pero no es un tema de ocurrencias. Es un tema de planeación. Todo salió el año pasado cuando platicaba con algunas personas de Juárez, que algún presidente me platicaban se le ocurrió porque, bueno, pues por subirse al tren de la moda, al tren de vallas, sí, ya, traigo la moda de Europa, entonces traigo ciclovías, traigo esto. Entonces se puso a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros. El problema es que, pues imagínate, a 40 grados centígrados en calor, ¿quién se sube? Y lo decía muy bien Franz, sin ninguna sombra, entonces ya te imaginarás cómo llegas. Y en mismo Ciudad Juárez, en diciembre, en enero, febrero, cuando estás a menos 2 grados centígrados, vas con tu chamarra, pues tampoco, ¿no? No es un tema de ocurrencias, se necesita, sí, pero también volvemos a lo mismo, necesitas un sistema de planeación. Y algo que me llama mucho la atención que están haciendo en Barcelona es estos ejes exclusivos precisamente para transporte alternativo y transporte público juntos. Tenemos que tender a eso y entonces esto sí va a obligar a que los que usamos el 25% de los vehículos utilicemos el transporte público. ¿Por qué? Porque es más eficiente. ¿Por qué no utilizamos el transporte público muchos? Porque ineficiente. Es ineficiente, efectivamente. Llego más tarde, no sé qué horas va a llegar, me dice que llega a tales horas. El origen y destino tiene puntos intermedios, entonces es porque es ineficiente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Es un tema también de cultura. Yo creo que últimamente las nuevas generaciones están haciendo un gran, me refiero a yo tengo 2 hijas y mis hijas ya tienen un chip distinto a lo que yo tenía, como yo tenía un chip distinto a lo que tenía mi mamá, por ejemplo, ¿no? Con el tema del agua, nosotros nos tocó en mi generación, ¿te acuerdas los anuncios? Ciérrale, ¿no? Y entonces, conmigo permió, ¿no? Y hoy en mis hijas, el tema de la basura, dice, esto todavía lo puedo reutilizar, ¿no? Es un tema, sí, de educación. Ojo, el tema es que no permea a todos los ciudadanos. Es un tema de educación, es un tema de gestión, pero también es un tema de gobierno. Porque sí, efectivamente, tenemos exceso de residuos en muchas cuestiones y no tenemos en México tampoco una autoridad que regule realmente estos rellenos que antes eran tiraderos de basura, de la separación, del confinamiento. No es así. Tenemos ciudades que lo pueden hacer, pero tenemos ciudades que desde el centro por el presupuesto no lo hacen. Entonces sí tenemos esa, volvemos a la misma diferencia del que tiene con el que no tiene un municipio que recibe 10 millones de pesos a un municipio que tiene 5,000 millones de pesos, pues se da el lujo de poder hacer algunas de estas actividades que le cambian la calidad de vida. Lo decía, efectivamente, la ONU dice que para el 2050 el 80% de la población, ojo, va a vivir en las ciudades. ¿Estamos preparados? No estamos preparados, no estamos haciendo nada porque eso es una estadística que ya, la ONU dice, para el 2050 el 80% de los ciudadanos del mundo se van a ir a las ciudades. ¿Por qué históricamente la gente emigra a la ciudad? Como mamá, como papá, ¿qué es lo que quieres? Tener una mejor educación que la que tuve yo. Digo, es naturaleza humana, ¿no? Digo, no es un tema, es un tema de aspiración. Quiero crecer, entonces quiero que mis hijos tengan una mejor escuela, un parque de diversiones, esto, lo otro, de lo que yo pude tener. Entonces, por eso vamos a migrar. Por eso es que muchas gentes en la provincia emigraba a las grandes ciudades. ¿Por qué emigraba a las grandes ciudades? O en el caso a la Ciudad de México, por el tema de educación es fundamental. Pero si yo
homologo el tema de la educación y obligo a tener educación de calidad, atención de salud de calidad, pues no tengo la necesidad de salir, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, eso no sucede. En Estados Unidos tienen las zonas rurales, Nebraska, todo este cinturón del maíz que se tiene. A ver, las ciudades ahí siguen. Y siguen porque tienes excelentes universidades, excelentes escuelas, que no hay necesidad de irte a Los Ángeles, a Nueva York, a Chicago, a estos lados. Porque recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ese incentivo. Los distritos escolares tienen que tener una calidad independientemente si están en la ciudad o están en la zona rural o están en la zona urbana. La verdad que el senador Erazli Bermúdez siempre ha sido un fiel creyente en que los ingenieros civiles somos personas genuinas, con una bondad y una voluntad de hacer un cambio, ¿no? Ya sea en nuestras ciudades, estados o también en el mismo país, ¿no? Nosotros creemos que sí debemos de trabajar de la mano con los legisladores y también con nuestro gobierno municipal, ¿no? A veces es lo que comentaba hace rato, ¿no? Que es muy difícil llegar a tocar, cuando tocas la puerta del gobierno municipal y pues te ignoran, ¿no? O a veces como se encofran porque piensan que les vas a quitar la chamba, ¿no? Les vas a quitar el puesto o los vas a evidenciar, y la verdad es que nosotros lo que queremos es pues bienestar para la ciudadanía y para nosotros también, porque al final de cuentas el ingeniero civil también es ciudadano, ¿no? Padecemos las mismas problemas de la ciudad y pues queremos resolverlos, ¿no? Decía un compañero que es ahorita preside una comisión dentro de mi colegio de movilidad, dice, es egoísta de mi parte, dice, yo no difundir todo mi conocimiento que tengo en seguridad y movilidad vial, dice, y así sea una persona que venga aquí y capte todo lo que yo pueda enseñarles, pues ya es una persona que a lo mejor va a replicarlo con otra, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo en mi colegio. A veces le comentaba a Gela, ¿no? Que es complicado porque te desmotiva, ¿no? El mismo gobierno municipal te desmotiva ya no hacer, y nosotros seguimos haciendo, ¿no? Hay muchos colegios en Ensenada, pero nosotros nos mantenemos trabajando siempre, ¿no? Constantemente. Y pues creamos una estrategia de trabajo también, no solamente con el gobierno municipal, sino con la ciudadanía, ¿no? Esta parte que decía el empoderamiento del ciudadano, pues ahorita también lo tocamos, ¿no? Que es brindarle todo este conocimiento técnico al mismo ciudadano para que este ciudadano sepa o tenga el conocimiento técnico de las cuestiones que afronta día con día, ¿no? Problemas de bacheo, movilidad y bueno, otro sinfín de problemas, ¿no? Relacionados al tema de ingeniería civil, ¿no? Que nosotros podemos incursionar ahí con ellos. Decías algo, Freddy, tienes toda la razón. Luego, creo que la autoridad le tiene pavor, miedo a la sociedad civil organizada. Y le tiene miedo, es normal, digo, alguien que se siente vulnerable, pues claro que le tiene miedo a alguien que sabe más, ¿no? Y es normal, de aquel que no le gusta rodearse con gente o con personas o con organismos que le puedan aportar, prefiere quedarse en su zona de confort por tener miedo. Y qué bueno que te tengan miedo de que les puedan quitar los colegios esa posibilidad. Y si hay que quitárselas, hay que arrebatárselas, ¿no? Yo coincido en eso y conozco muchas autoridades que su gabinete lo ves, un gabinete rodeado de personas sin capacidad técnica, ni solvencia moral, sino, decía una de las máximas de un gobernante en turno que dice, yo prefiero que sean leales aunque no tengan conocimiento. Digo, bueno, ahí están las consecuencias. Y entonces, sí, por eso yo creo que tenemos que reglamentar en el ámbito municipal, estatal y federal, que la sociedad civil organizada puede estar en estos consejos consultivos para darle continuidad a proyectos que puedan cambiar, que pueden cambiar y que pueden darle un mejor desarrollo urbano al entorno en el que vivimos, ¿no? Freddy, ¿cuáles son los proyectos que ustedes están promoviendo y que podrían servirle justamente al área legislativa? Nosotros estamos promoviendo el tema de las comisiones dentro de nuestro colegio, ¿no? Una de ellas es el tema de seguridad y movilidad vial. Estamos nosotros haciendo participación ciudadana, estamos yendo a las colonias, a ciertos sectores, para poder brindarles esta información técnica, ¿no? Y que sean ellos, al final de cuentas, los que decidan ya con toda esta radiografía completa de la ciudad. Vamos a hacer un foro al cual está invitado de movilidad vial,
Nosotros también con esas comisiones estamos creando también esa apertura, ¿no? Con el gobierno municipal. Le comentaba yo a Gela que el alcalde suplente, por ejemplo, hoy entra ya en funciones como alcalde de Ensenada. Ya ahorita yo creo que ya entró, es a las 11 de la mañana del día de hoy en Ensenada. Y él se acercó a nosotros y tuvo la disponibilidad y disposición de escucharnos. Entonces le planteamos los problemas que obviamente él ya conoce y también las soluciones. Y él se quedó asombrado porque pues desconocía esta parte del gremio, ¿no? Decía, yo no sabía que había técnicos que ya pues resolvieron el problema, ¿no? Entonces él dijo, ¿saben qué? En cuanto entren funciones, firmo convenio con ustedes para empezar a elaborar, ¿no? Entonces él preside una comisión que es la Comisión de Urbanización Municipal y ya nos mandó un oficio, ¿no? Para que ya podamos intervenir ahí en el tema de bacheo, por ejemplo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es seguir trabajando de la mano de gobierno municipal para que nos abra esa puerta y ya poder maximizar, ¿no? Nuestros alcances como colegio. Y qué bueno que dices eso y qué bueno que comentas esa parte de dónde pueden intervenir. Yo hace 15 años aproximadamente tuve la oportunidad en un viaje de trabajo ir a Japón y en una visita, obviamente, siendo yo diputado federal, y me tocó ir a Yokohama, no se me olvida. Y algo que me llamó muchísimo la atención hace 15 años, ¿no? Todavía no se pensaba en los carros eléctricos, nada. Pero lo que hicieron allí en Yokohama era hacer desarrollos, planeación de desarrollos, los expertos, a futuro, ¿no? Entonces era como el colegio va a intervenir una colonia, darme oportunidad de intervenir en mi conocimiento en planeación y vamos haciendo, si lo podemos llamar así, aunque no es la palabra, en el experimento de cómo podemos hacerlo. En ese entonces no se me olvidó en Yokohama, en un clúster habitacional, lo hicieron inteligente, quienes vivían en ese clúster, en ese momento ya tenían carro eléctrico, los refrigeradores ya eran inteligentes como los que hoy hay de pantalla. En ese entonces yo cuando vi ese primer refrigerador con una pantalla táctil dije, bueno, hace 15 años yo los vi, ¿no? Entonces me llamaba la atención cómo la gestión integral de transporte urbano, de la movilidad, del desarrollo urbano, de ese pequeño entorno, les sirvió a ellos para que ese modelo hoy en día se replica en todos lados, ¿no? Pero fíjense cómo los japoneses con esta visión que ellos tienen de planeación, porque ellos una planeación muy, muy estricta, lo hicieron en una pequeña muestra, esa es la palabra. Hicieron una muestra, entonces tú veías cómo, y nos llevaron a verla, o sea, ellos llevaron a ver lo que estaban planeando y lo que estaban pensando que iba a suceder en el futuro. Ellos decían que eso iba a suceder en el 2025. No, pues sucedió antes, Pero, por ejemplo, tú llegabas, veías, entraba el carro, conectaban, la energía disponible se iba a un acumulador de la casa, esa energía disponible servía para poder generar electricidad en la lavadora y todo esto. Con el tema del dínamo, tú serías generando tus baterías, entonces tus baterías del coche las mandabas. Cuando te ibas y había energía residual, te la cargaba y en la mañana te ibas con el carro. O sea, toda esta planeación que hicieron en este pequeño entorno en Yokohama, no se me olvida que fue ahí. Ellos planean en el 2025 esto va a atender. Pues no, llegó mucho antes acá a nosotros. A ellos debió haber llegado mucho antes. Y esto que hacen esto, Freddy, por ejemplo, lo que quiere hacer el alcalde actual en Ensenada, tiene que ser algo que no sea por iniciativa de los alcaldes. Qué bueno que es él. Pero imagínate si no hubiera sido él. Sí. Tiene que ser por obligación, sí. ¿No? Y le comento que nosotros tenemos un programa de desarrollo urbano y hemos bateado mucho con ese programa. Tiene más de 30 años que no se ha actualizado y se actualizó, fue una iniciativa del alcalde, ¿no? Actualizarlo, pero consulta pública muy limitada. De repente nos quisieron quitar la participación con voz y voto a los colegios, a la misma academia nos quisieron quitar voz y voto y únicamente dejar voz y voto a regidores, a los que integran, ¿no?, la parte de los funcionarios públicos. Entonces nos movimos y ahí estuvimos haciendo la gestión y otra vez nos la volvieron a dar, ¿no? Yo escuchaba hace un año que la senadora Patricia mencionaba que deberían los institutos metropolitanos tener dientes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay institutos metropolitanos que tienen dientes, pero para morder esa parte
pues de la ciudad, ¿no? Esa parte positiva la muerde en el caso de los colegios. Y dices, oye, pues debes tener dientes para defender a la ciudadanía. Y el problema es que muchas veces, hay que decirlo con todas sus letras, estos institutos o quienes están en la toma de decisiones de estos y que pertenecen al gobierno, tienen información privilegiada. Sí. ¿No? Tienen información privilegiada, digo, por dónde va a pasar la carretera, y entonces empiezas a especular con los terrenos, entonces empiezas a comprar el terreno, exactamente, digo, y eso pasa en todos los estados de la República, y el mío no es excepción, ¿eh? Entonces tienen información privilegiada, por eso es que tienen miedo de que llegue la sociedad civil organizada, porque al momento que la sociedad civil organizada llega, pues ya la autoridad se va a limitar y dice, a ver. Entonces, por eso tenemos que poner como una regla, para que no suceda esto. Sí, esa parte que mencionaba de iniciativa de ley, la verdad que si se aprueba, híjole, Sí, claro. va a ayudar muchísimo tanto al Estado como al municipio, ¿no? Sobre todo al municipio, que es la parte que nosotros como colegio de manera individual, pues podemos tener alcance, ¿no? De poder lograr algo. Ahí en esa Y el parte. desarrollo urbano tenemos que pensarlo desde la comunidad más pequeña de 100, 200, 300 casas hasta la Ciudad de México, no sé si me suena, o sea, Sí, claro. no debe ser un artículo, ese es el tema. Las grandes ciudades le dan mucha importancia a este tema del desarrollo urbano, planeación, porque creen que es un artículo suntuoso. Sí. Tengo ya mi instituto de planeación. Cuando dices, ¿tienes un instituto de planeación o tienes un instituto de burócratas? ¿No? Son cosas distintas y entonces creen que ya es un artículo suntuoso, ¿no? Y los municipios pequeños, en cambio, no. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que institucionalizarlo, no como ese instituto de investigación que te la estás planeando y nada lo estás aterrizando, ¿no? Por eso es que yo creo que la academia y la sociedad civil organizada debe tener participación integral en esa toma de decisiones para que lo que estás planeando lo materialices lo más pronto posible. Sí, actualmente tenemos ya un conflicto de saturación, ¿no? En nuestras arterias de asfalto. Antes las horas picos eran, pues ya las teníamos muy definidas, ¿no? Ahora pico es prácticamente todo el día. Entonces, en ese aspecto, la Comisión de Seguridad y Movilidad Vial se dio la tarea de hacer como investigaciones viales de cómo se están manejando ciertas intersecciones. Entonces, en base a eso, nosotros vamos haciendo un estudio y decimos, a ver, ¿por qué se está deteniendo el tráfico en esta zona, en esta intersección? Entonces vamos viendo, porque hay un bache y todo el mundo le está sacando la vuelta y está invadiendo el carril del vecino, porque no se mira el letrero del alto, porque no se mira el letrero o algo está obstruyendo lo que son los elementos verticales de señalización, o no hay ninguna señalización horizontal, ¿no? Entonces vamos haciendo toda esta parte y ya con este dictamen técnico, pues lo estamos presentando a la autoridad, ¿no? Para que ellos puedan, pues, poner manos a la obra, ¿no? Ya sea con obras públicas o el mismo desarrollo urbano, ¿no? Que puedan hacer todos pues recomendaciones que nosotros estamos haciéndoles a ellos, ¿no? Y de manera gratuita, porque eso nos lleva horas y días, ¿no? Estar haciendo este tipo de trabajos. Mira, se me fue la palabra del... Déjame decirte que eso es lo más importante, Freddy, que estás diciendo. Que la federación, que los colegios, que la sociedad civil organizada lo hacen de manera gratuita. Eso es lo más rico de esto. Y por eso el gobierno pues le teme, le tengo miedo, ¿no? Porque lo haces porque estás en la academia, porque te gusta tu profesión, porque te gusta tu entorno, por lo que sea, y lo haces de manera honoraria, gratuita, ¿no? Entonces... Hay un compromiso social. Es un compromiso social. Claro. Neto y no por elección, no porque me votaron, no, sino es porque tú te vas a ir, yo voy a seguir acá, ¿no? En materia de vivienda, mencionabas ahorita esta parte interesante para los edificios, pero también hay estados como el Senado donde tienen, pues, la vivienda es horizontal en gran parte. En ese sentido, ¿qué van a hacer? También. Porque, sí, igual, eso También, hasta 5, y si mal no recuerdo, ahorita te doy el dato, si mal no recuerdo, en desarrollos, clústeres, fraccionamientos que superen las 2 hectáreas, tienen la obligación de hacer esto. 2 hectáreas son 2 campos de fútbol. O sea, 2 hectáreas, incluyendo las vialidades. Ya las viviendas o los fraccionamientos que superen los desarrolladores las 2 hectáreas, así como los edificios verticales de 5 pisos,
de manera horizontal hasta 2 hectáreas, tendrán que hacer lo mismo, ¿no? Efectivamente, hay lugares donde Ensenada, todo lo que es Baja California y Baja California Azul, que básicamente tienes mucho para dónde crecer horizontalmente. También toda la que es la parte de edificios gubernamentales, iniciativa privada, ¿habrá la manera de hacer que todo el mundo captemos el agua? Debe de ser. Yo creo que esta ley, recordemos, las leyes no son retroactivas, las redes secundarias, esto va a ser para todo lo que se genere hacia adelante. Y hacia atrás tenemos que generar conciencia de poderlo hacer. Acabamos de aprobar precisamente la semana pasada una iniciativa también en la comisión, donde como gobierno siempre exigimos que haya este tipo de obra que facilite a las personas con discapacidad el uso del mobiliario urbano y demás, ¿no? Para los oficios de gobierno no lo tenemos. O sea, qué contradicción, ¿no? El gobierno le está pidiendo a la sociedad que lo haga, pero vemos que los edificios de gobierno no. Entonces, esta iniciativa dice que los edificios de gobierno, sí o sí, tienen que contar con los mínimos que dice ya una norma, porque ya lo dice una norma, no es de ocurrencia, ya hay una norma oficial mexicana que dice cuáles son los mínimos para que las personas con discapacidad puedan acceder a los edificios de gobierno, ¿no? Entonces, así lo tenemos que hacer. Entonces, tenemos que empezar por casa primero, ¿no? En este sentido también con el respecto al medio ambiente hay edificios que se llaman edificios verdes, Ajá. en donde pues ponen las azoteas verdes y fomentan todo esto. ¿Ya está también estipulado por ley? No, no está estipulado. Sería una buena iniciativa, no está estipulado por ley, pero ha sido una iniciativa, ojo, de la sociedad civil. Ha sido una iniciativa de la sociedad civil que has entendido que si tengo una azotea verde puedo bajar la temperatura de mi habitación en 3, 4 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que me cuesta muchísimo menos que prender un aire acondicionado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ha sido una iniciativa de la sociedad civil, pero que este cambio, desgraciadamente, climático, nos va a obligar a que tengamos que llegar a ese tipo de obras y de acciones que tenemos que tenerlo, no solamente el gobierno, sino todos, o sea, toda la sociedad. Yo les decía, a ver, pasamos de cosas, o algunos amigos arquitectos, y luego les digo, en estos modelos constructivos creímos en los 70s, 80s, 90s que tenías que construir ya las azoteas horizontales, ¿no? Cuando históricamente eran a 2 aguas. Tenía una razón de ser. Captarlo, ¿se acuerdan? O sea, tenía una razón de ser. Y entonces llegaste en un tema de moda, sin duda, en esos años, donde dices, entonces ahora voy a hacer azoteas horizontales. ¿Captaste algo? No. Te incrementó la temperatura. Pero es un tema de termodinámica, pues, ¿no? Es un tema de ingeniería, ¿no? No tiene ciencia, pues, ¿no? Dejamos de utilizar el barro, ¿no? Quisimos utilizar concreto, o sea, está mal, no que esté mal, sino nos subimos a una moda sin saber las consecuencias que pudiéramos tener. Veamos Europa, las grandes ciudades de Europa, o la pequeña. ¿Cambiaron esos modelos? No, ellos siguieron con esos mismos modelos de antes. Si quieres, porque son ciudades patrimonio, por lo que querramos y gustemos. Bueno, yo veo las ciudades siguen construyendo con esos mismos modelos, ¿no? Pero con una razón técnica sobre todo de poderlo hacer. Entonces, sí creo que es un tema que tenemos que involucrarnos desde cómo ves tú, cómo veo yo y tener una visión muchísimo más integral. Y una visión integral no es voltear a todos lados. La visión integral es escucharte a ti, ver qué piensas tú, escucharte a ti, qué pienso yo, escucharme yo, exteriorizar lo que digo e integral es juntar en una caja, en una esfera, las opiniones y eso es una versión integral, ¿no? En ese sentido, hablando de las modas, pues a mí me gustaría saber, Freddy, tema de innovación y tecnología, que es lo que acaba de mencionar el senador. ¿Cómo incorpora el colegio la innovación y la tecnología en los proyectos y propuestas
para mejorar el desarrollo urbano, la movilidad en la ciudad, la gestión de los residuos que están haciendo que les sirva a los legisladores. Por ejemplo, nosotros, ahorita comentando que fue a Japón, en Toyota Japón, se desarrolló la metodología Lean Construction. Sí. Y esa metodología nosotros recibimos un taller por parte de una doctora peruana y nos comentaba que se puede reducir hasta un 33% el ahorro, o sea, el gasto de una obra, cualquier tipo de obra, el 33%. Decíamos, órale, ¿y cómo se logra, no? Entonces nos empezaba a pues, dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decía, si un proveedor tú lo citas tal fecha y si sabes que no vas a tener listo esta parte de la obra, pues entonces ahí vas a tener el proveedor parado, ¿no? Y es contaminación. Ese transporte ya generó contaminación. Y empezamos a ver toda esta parte de desglosar, desmenuzar, y dijimos, es cierto, entonces hasta un 30% de ahorro, y pues se puede reciclar los materiales también, ¿no? De la parte de la construcción. Hay materiales que se pudieran reciclar. Hay empresas, por ejemplo, que están trabajando en este aspecto, como es Cemex, que está haciendo el concreto, que está pues desperdiciando, porque a veces tienen que tener un cierto factor de durabilidad, ¿no? El concreto. Entonces, cuando no llega a la obra a tiempo o por cuestiones de la misma gente de la obra, no lo logran implementar en la estructura, terminan regresándolo. Entonces, ¿qué hacen? Ese concreto pues se fragua y tienen que usarlo para otros fines. Antes lo desperdiciaban, ahorita lo están reutilizando. Entonces lo venden más barato, pero es de menor calidad también. Entonces depende de lo que tú vayas a hacer. A lo mejor para un firme eso es bastante bueno, ¿no? Entonces sí, claro, sirve y ya no, ese material ya no se va pues ni a la mar ni al basurero, ¿no? Entonces sí se está reutilizando esta parte. Y por ejemplo en el tema que mencionaba de qué estamos haciendo, ¿no? Con la tecnología, el detalle está por ejemplo en que los materiales nuevos que abonan al tema de sostenibilidad son caros, sí, entonces, se encarecen. Entonces un material típico con un material que sí apoya al tema de sostenibilidad, pues a veces hasta el doble, triple se va, ¿no? Del costo, y es donde pues la misma ciudadanía dice, pues mejor termino utilizando los mismos materiales típicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí a lo mejor también con los colegios debemos de encontrar esta pieza fundamental que pueda encajar, ¿no? Tanto con ambientólogos como con casas de materiales, y poder crear un material que pudiera dar vida, ¿no? Al tema del reciclado de los materiales de la construcción. Aunque, por ejemplo, lo que dice Freddy tiene razón. Hay materiales que se dejaron de utilizar y que al final del día... ¿El adobe? A ver, el adobe es mucho más barato que un tabique. A ver, el tabique es un adobe sin coser. Eso es. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Es térmico, lo puedes repellar, o sea, puedes hacerle muchas cosas. ¿Por qué lo dejamos de utilizar? Pues no sé si por cuestiones de moda, yo creo que por cuestiones de moda, por cuestiones de rapidez, no sé por qué haya sido, desconozco, pero son temas que antes, la teja de barro también. Y desde el punto de vista de la generación de leyes, ¿valdría la pena pensar en tener incentivos que facilitaran a la industria de la construcción el usar este tipo de materiales que al final van a abonar a tener pues, una infraestructura mucho más sostenible? Yo recuerdo, siendo presidente municipal, a mí me tocó hacer muchísimas obras de captación. Yo creo en el tema de la captación, como ingeniero y por mi formación en la sierra hicimos muchas obras de captación. Y no se me olvida una obra muy grande que hice de captación, una comunidad se llama Mesa de Méndez. Una obra, no recuerdo los metros cúbicos, pero con agua te dice que obras de captación o borderías no pueden exceder de cierto volumen, y si exceden tú tienes que tener una concesión, ¿no? Entonces, en esta comunidad que no hay pozos de agua potable, la gente se mantiene del agua de lluvia, de lo que captan. Yo recuerdo que había una cañada perfecta y me acordé cuando estaba la presentación de ver dónde están mis afluentes, dónde llegan. Entonces, ya tenían un pequeño bordito, pero yo les dije cuando llegamos allá, pues vamos a subirlo. Y mandamos el D8, el D9 y empezamos, pero ustedes ayúdenme a la cortina ponerle mamposteo, o sea, mamposteo, a ver, piedra y lodo, piedra y lodo, piedra y lodo. Nos hizo una obra impresionante que parecía una mini presa, la verdad. ¿Nos excedimos de los metros cúbicos que nos decía con agua? Claro que sí nos excedimos.
Yo recuerdo que en ese entonces llega con agua, oiga, pues hizo algo, ¿sí? Estos no tienen que tomar agua, no tienen, o sea, si no hacen esto, a ver, no viven, ¿no? Vamos a tener que demolerlo. Dije, adelante, a ver, vayan y demuélanlo. Nada más te voy a decir algo. Por aquí pasa el río Lerma y el río Turbio. Y ustedes tienen 30 años que no me le dan mantenimiento. O sea, tú si quieres demolerles allá, cuando jamás has desasolvado, y lo único que pasa es que va subiendo, y entonces mi obra de captación cada vez es menor, ¿no? Entonces yo tengo problemas de avenidas de agua, ¿no? A ver, ellos te están ayudando a que tú no tengas problemas de avenida de agua, aguas abajo, ¿eh? Pero si se quieren aventar el tiro, órale, vamos, yo los acompaño. A ver cómo les va con la comunidad, ¿no? Pues, claro, la comunidad al final del día, ¿no? Entonces, este tipo de obras muchas veces nacen, desgraciadamente, no por la planeación, por la necesidad. Pues mira, tenemos un capítulo estudiantil que conformamos el año pasado, en mayo del año pasado, y ese capítulo estudiantil se conformó primero con 30 personas, 30 alumnos. De ahí, al momento que nosotros los captábamos y nos llevábamos a cursos, talleres, de hecho, ahí nosotros aportamos para que fueran un congreso internacional en Puebla, pues animaron más personas a acudir a este capítulo estudiantil. Y ahorita son 123 alumnos, 125 alumnos los que están inscritos en el capítulo estudiantil, y los hemos llevado de la mano, ¿no? O sea, desde las reuniones que hacemos nosotros informativas hasta ir con los funcionarios públicos, ¿no? Entonces esta parte les ha interesado mucho y los vamos involucrando. ¿Y para qué? Para pues lograr aumentar el porcentaje que yo les daba hace rato, que INEGI tiene, tiene estadísticas, y solamente 30% de los ingenieros civiles que egresan se mantienen dentro de los temas de ingeniería civil. El otro 70% se dedica a temas que nada que ver con la carrera. Y yo hice el estudio de mi generación, entonces empecé a llamar a todos y me arrojó un 28% de los estudiantes. O sea, INEGI no está mal, pues. No está mal, no, o sea, está igual, ¿no? Bueno, entonces en ese tema yo les explicaba a los estudiantes, ¿no? Que a veces uno se desmotiva porque ya no encuentra el camino. Dices, ¿qué sigue después de la escuela? Porque la escuela te va guiando, al final de cuentas, ¿no? Pero, bueno, existe esta parte de los colegios, ¿no? ¿Y qué hacemos los colegios? Toda esta parte social. Entonces, a todos les interesó esta parte y vamos creando esa conciencia también en ellos, ¿no? Que lo comentaban hace rato en el foro. En 2050, las personas de 24, 25 años son los que van a tomar el control de México, ¿no? O sea, son los que van a estar ahí involucrados en temas de infraestructura. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder concientizar o poder trabajar con ellos o darles esas herramientas a ellos y conozcan los problemas que se van a enfrentar, ¿no? En un futuro? A mí me llama mucho la atención ahorita en el foro, ¿no? Muchos jóvenes estudiantes aún, ¿no? Involucrándose en un tema que no está en los libros de texto. No, digo, te lo puedo asegurar, eso no está en los libros de texto, pero lo que escucharon hoy son experiencias de hoy, problemas de hoy y soluciones de hoy que te van a ayudar a futuro, y que con el conocimiento que están adquiriendo en la universidad y con lo que les están compartiendo expertos en dar soluciones, lo único que va a pasar es un círculo virtuoso de enriquecer el conocimiento de ellos. En ese sentido, me parece que lo que está haciendo Copice como una estrategia con la comunidad, también me parece muy interesante cómo están manejando los temas, para que se lo comentes al senador, porque pienso que este tipo de estrategias que están tomando deberían de salirse de Ensenada y llegar a nivel nacional, porque sí. No es suficiente con que los alumnos, claro, o los profesionistas en ingeniería civil conozcan la problemática y la posible solución, sino la sociedad en general. Entonces, Freddy, si le quieres platicar de estas estrategias que están tomando para que la gente tome conciencia del desarrollo urbano en la región. Sí, precisamente a raíz de este problema con el PUCP que tenemos nosotros en Ensenada, empezamos a crear estas campañas de concientización en diferentes sectores de la población. Obviamente, a lo mejor la gente del sur, del sector sur, no le interesaba lo que estaba pasando en el norte. Entonces, en ese aspecto empezamos a trabajar por sectores. Bueno, encontrar cuál es la problemática del sector, qué es lo que dice el programa que se va a actualizar y de qué manera ellos pueden, pues, alzar la voz, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No quiero que me implementen un programa donde me va a afectar a mí en este tiempo y en un futuro, ¿no? Y usted lo comentaba el año pasado, que a veces nos enfocamos únicamente en la mancha urbana y vamos dejando atrás toda la parte suburbana, claro, ¿sí? La dejamos atrás
Y esta parte que está pasando no se detiene. O sea, si nosotros nos enfocamos en la parte central, pues aquellos siguen creciendo de todas formas y crecen de manera desorganizada, ¿no? Entonces, esa parte debemos de cuidarla y que la tomen en cuenta también en los programas para que puedan crecer, porque al final de cuentas se va a convertir en un problema en un futuro. Entonces, ya vivimos en un problema, ahora el problema va a ser mayor, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos tomando cartas en el asunto y estamos empoderando al ciudadano para que pueda tener este conocimiento, ¿no? Y también los muchachos del capítulo estudiantil, que son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ellos ya también están conociendo esos temas porque desconocían que habían reglamentos, desconocían que habían programas. Entonces, ya conociendo esta parte, dicen, ok, ya entiendo, ahora ya tengo el poder para poder explicar tan siquiera a mi familia, ¿no? Y ya después a los demás sectores de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, pues estamos trabajando muy bien de la mano de ellos y pues se va la cosa, ¿no? O sea, va lento, pero con mucho trabajo y siento que vamos a lograr algo muy significativo y trascendental en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, y ojalá que esto se fomente en todos los estados, ¿no? Que haya capítulos estudiantiles en todos los estados de la República y que se involucren todas las universidades con una facultad, con una escuela de ingeniería civil. De esto debe de ser, porque esa es la única manera, yo creo que podemos, las relaciones humanas, incluso el networking que puedas tú, porque es importante, estos capítulos estudiantiles lo que te van a hacer es ayudar a crecer el propio networking para tu toma de decisiones, ¿no? Conocí a quien elabora los reglamentos, conocí a quien es experto en esto, o sea, este networking te va a ayudar precisamente a una planeación. Hoy, por ejemplo, que veía la plática de Barcelona, de lo que están haciendo, no en Barcelona, sino en la zona metropolitana, me llama la atención porque me platicaba, esto no lo hice yo, esto lo hizo un grupo de personas, arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me queda claro que él, por estar en dos posiciones muy importantes, tanto en el desarrollo urbano como en la academia, le dio la posibilidad de tener el networking necesario para identificar a los topógrafos hidráulicos que hicieran los estudios de dónde van a ser las avenidas de agua, y a los ingenieros electricistas para ver los potenciales, los nodos para ver el tema de la electricidad y dónde tendríamos que llevar la energía, ¿no? Entonces le dio la posibilidad de poderlo hacer. ¿Lo pudiera haber hecho solo? No lo dudo, pero a lo mejor se va a tardar 20 o 30 años, ¿no? En ese sentido, y finalmente para terminar, ¿cuáles serían para ambos los desafíos para el futuro a corto, mediano y largo plazo y también sus posibles soluciones para generar un desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y la vivienda que México necesita y merece? Yo creo que es un tema muy integral y es un tema que tenemos que llegar, vuelvo a lo mismo, a poner reglas claras del juego. Escuchaba ahorita con Freddy cuando dice, efectivamente, en el centro de las ciudades ya todo está bien, porque ya te enfocaste muchos años ahí, pero entonces tienes problemas grandes en el crecimiento que se te va a volver a descomponer lo del medio, porque todo confluye al centro. Y esto sucede porque efectivamente le pierdes la atención a uno y a otro le dan más, es como en la familia, es un tema que no se escapa ninguna contexto de sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que los retos que tenemos hoy en día es, primero, la reglamentación, una reglamentación de realmente un desarrollo urbano, pensando en la persona principal, que es la familia, en el desarrollo urbano, que la familia necesita escuela, necesita salud, necesita centros de consumo, necesita trabajo, necesita movilidad, necesita tener ambiente sustentable, sostenible. De ahí, cuando la autoridad piense o la obligues a pensar en eso, creo que podemos ir cambiando. Y no necesariamente lo tienes que hacer primero en las grandes ciudades. Tienes que hacerlo probablemente en las pequeñas ciudades primero, ¿no? Para no llegar a los grandes problemas que ya tienes en las grandes ciudades. Y es un tema de planeación. Y el otro reto tan importante que yo aquí sí le paso el balón a la sociedad civil es exigir. El que sean tomados en cuenta, sí o sí, en la toma de decisiones. Exigir. Independientemente si la autoridad le tiene miedo a la sociedad civil o no, pues tenemos que exigir el por qué debemos estar ahí. Sí, no, igual que
que el senador comparte la idea de que el ciudadano debe de exigir, se debe de comprometer también a obtener este conocimiento técnico para ya poder exigir de manera técnica, ¿no? A los funcionarios públicos. Y también esta parte de la vivienda, ¿no? Que ahorita lo tocamos de manera muy rápida. Y nosotros trabajamos de la mano con SEDATU en el primer foro de autovivienda en Ensenada. Y estuvo muy padre porque pues conocimos la realidad de lo que las personas están buscando, ¿no? Decían, es que yo quiero construir mi vivienda o quiero ampliarla, pero no tengo las cuestiones técnicas, ni tampoco tengo dinero para pagar un técnico, ¿no? Entonces, no sé qué opciones tengo para poder hacerlo. Entonces, nosotros los escuchamos y en la mesa nosotros estábamos atendiéndolos, pues pudimos atender muchos de estos interrogantes. Pero a raíz de esto, con la comisión de normas técnicas de mi colegio, me dice el ingeniero Ricardo Sánchez, un conocido catedrático ahí de Ensenada, mencionaba que, dice, oye, ¿qué te parece si hago una revista, dice, o una mini cómic acerca de los principales factores que se deben de tomar en cuenta en una construcción? Dice, obviamente hablando de una construcción pues de 45 o 50 metros cuadrados, ¿no? Y ampliaciones. Dice, para que así el ciudadano pueda, pues si ya quiere autoconstruir, lo pueda hacer él mismo o puede emplear a un maestro de obra, pero también supervisarlo. Porque esa parte de la supervisión es fundamental. ¿Cuántos maestros de obra no se desaparecen y dejan el problema? Entonces ya por lo menos el ciudadano puede tener la herramienta y poder supervisar. Entonces yo lo platiqué con la directora de Desarrollo Urbano del Estado y me comenta, dice, ¿sabes qué? Adelante, me dice, adelante con esa propuesta, porque vamos a hacer un segundo foro de autovivienda, de autoproducción se le llama, y dice, hay que implementarlo y hay que pues hacerlo público en ese segundo foro. Y dije, no, pues adelante, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero es esta parte, ¿no? Como colegios, trabajar, o sea, esa parte del trabajo nunca se debe de morir en un colegio. Las cuestiones técnicas hay que atenderlas, dejar de lado la política quien esté dentro del gobierno municipal. Al final de cuentas, necesitamos ayudar con ellos, con la administración urbana, y independientemente de los colores, ¿no? Entonces, esa parte de nosotros es seguir trabajando desde los miembros, porque también nuestros miembros se van actualizando, y es actualizarse constantemente. Tenemos cursos, talleres, venimos a este tipo de conferencias, congresos, y también la parte académica, ¿no? Incluir a los estudiantes. Entonces, ya creo que ya cerramos ese círculo virtuoso con sociedad, estudiantes y miembros del colegio, ¿no? Lo gremial. Entonces, oye, Freddy, y si nos puedes hacer llegar ese cómic de los mínimos básicos, claro. Sí. Debe ser de los mínimos básicos. Y yo creo, qué bueno que dices eso, y ojalá que si nos la puedes hacer llegar, porque ¿cuántos desarrollos urbanos irregulares existen porque la gente autoconstruye por el temor de la autoridad? Y ese temor le lleva a no tener los mínimos básicos de construcción. Lo de la propiedad será otra cosa, pero si le damos a la sociedad estos, incluso ahorita yo me estaba imaginando, ¿no? En Guanajuato hace muchos años, que luego el gobierno federal lo implementó, el famoso tema de mi casa diferente, y luego que el gobierno federal implementó el gobierno las casas, ahorita me quiero acordar de tu casa Fonapo, que se llamaba, ¿no? A mí me toca ser presidente cuando en ese entonces en el estado se implementó el programa Mi Casa Diferente, que era un modelo de autoconstrucción, que el gobierno proveía los materiales, ya tenías cuántos tabiques, cuántos metros lineales de cable, cuántos metros lineales de manguera negra para la conducción, cuántas cajas, cuántas chalupas, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces la casa era de 70 metros cuadrados, me acuerdo perfectamente cuántas puertas, todas eran iguales, pero era un manual donde en el manual, si tú ibas a construir, tú tenías que poner el cimiento, y a ti te decía, el cimiento tienes que escarbar tanto, de tanto por tanto, el mamposteo, tus pilotes, todo, y a partir de ahí esta barra debe medir tanto. Entonces todos tenían como un pequeño manual de que si tenías, digo, ya si no le metías la plomada, pues ya era tu bronca, pues, ¿no? Pero tenías el mínimo básico. Y creo que esto tenemos que fomentar, porque en México, desgraciadamente, por el tema de ingresos, difícilmente alguien va a contratar a un arquitecto. Y además en esta parte que también me parece muy interesante, porque no sería suficiente desde mi punto de vista el que le dé su manual. A lo mejor partiendo de que la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles es
tan proactiva y tan participativa, esta parte de tener un incentivo extra, de decir, pues si tú, ingeniero que perteneces al colegio, ¿no? A los colegios, puedes ir y supervisar, una supervisada decir, sí, está bien, va bien, ¿no? O dos supervisadas, creo que esta parte estaríamos acabando por hacer construcciones seguras. O incluso los capítulos estudiantiles, O los capítulos estudiantiles. ¿no? Así. Imagínate que los capítulos estudiantiles desde la universidad ya los involucres en hacer un drenaje, la pendiente que debe tener el drenaje, y que, a ver si tiene el 2%, si lo tiene o no. O sea, desde ahí, de veras, La desde... experiencia empieza. Exactamente, desde, a ver, utiliza el estadal, a ver, necesito que me digas sí o no. O sea, pero ya con un ingeniero que ya lleva la experiencia, el trabajo y demás, creo que eso le va a dar mucha vida a esto. De hecho, en el primer foro, de primer Expo Vivienda de autoproducción, participaron jóvenes del capítulo estudiantil. Obviamente les dimos un curso antes y ya pudieron atender a la misma ciudadanía. Y obviamente motivó también a que ellos siguieran aprendiendo y pues van aprendiendo y también la práctica la van dominando, ¿no? Entonces, esta parte es ganar para ellos, ¿no? Y en su casa dijeron, ya eché a perder acá, aquí ya no. Bueno, pues yo les Gracias. agradezco el tiempo a ambos por esta charla súper interesante. Senador, qué excelente idea este foro. Gracias. Ojalá que de verdad continúe y continúe. Sin duda la participación de la federación es importantísima, y de colegios como Copice, que están trabajando, como él decía, sin echarse para atrás a pesar de los obstáculos con los que se han enfrentado. Y bueno, pues Revista Construye está aquí para dar seguimiento puntual y preciso de este gran trabajo que ambos están realizando. Muchas gracias y gracias por la oportunidad, Revista Construye, y por estar informando no solamente al gremio, sino a la sociedad mexicana de lo que hacen nuestras ingenieras e ingenieros civiles en este país. Muchas gracias, senador. Gracias. Senador, pues Freddy. agradecerle. Y nos vemos pronto en la Guerrerense. Ándale, ahí nos vemos. No, para finalizar, ahorita comentaba usted el tema de la moda, ¿no? Ojalá que esto se vuelva moda, ¿no? Que los mismos legisladores tengan la apertura que usted tiene como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y digan, ok, escucho a los ingenieros civiles, o sea, yo que soy miembro de un colegio, pertenezco también a la federación, nos escucha, podemos plantearle ciertas situaciones que están sucediendo en nuestra ciudad y que usted puede, a lo mejor, desde su trinchera, poder hacer algo, ¿no? Para ayudar a toda la localidad ensenadense o cualquier localidad de México. Entonces, claro, eso es una excelente, pues, un excelente aliado, ¿no? Para nosotros como federación y como colegios. La verdad que ojalá repliquen otros legisladores lo mismo, que se vamos a tratar de, con el ejemplo, decirles que no. Exacto. Sí. Gracias. Muchas gracias.